Muy bien. Tenemos ya más de 150 asistentes en nuestra sala y en virtud y sobre todo en honor a los puntuales vamos a dar inicio a esta 14ª sesión del ciclo de webinars Conversaciones en el Campanil. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad de Concepción y su red de exalumnos, Alumni UDEC. Tenemos un tema muy relevante hoy, salud mental en el Chile actual, un abordaje multidisciplinario desde la neurociencia y la psiquiatría, con un panel de lujo. Saludamos al doctor Luis Aguayo, a la doctora Claudia Quesada, al doctor Gonzalo Navarrete y al doctor Benjamín Vicente, que va a ser nuestro flamante conductor del panel de hoy. Muy brevemente les queremos comentar cómo va a ser la dinámica de la sesión. Vamos a tener un espacio para que cada uno de los panelistas haga sus intervenciones y luego de ello vamos a tener un panel de conversación conducido por el doctor Benjamín Vicente y por lo tanto los invitamos a hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está en la zona inferior de la plataforma Zoom. Les pedimos que hagan sus preguntas ahí en la zona de preguntas y respuestas y no en el chat para que así el doctor Vicente pueda tomar nota de las preguntas y hacerlas a los panelistas. Vamos a tener un espacio de una media hora por lo menos de conversación y después de eso vamos a dejar un saludo del rector y el cierre de parte de Moira Délano, quien saludamos también, directora de Relaciones Institucionales y directora de Alumni UDEC, que es la entidad que está detrás de la organización de este ciclo. Les recordamos que el webinar va a quedar grabado y las presentaciones van a estar también disponibles en el sitio web de la red de exalumnos alumniudec.cl. Los invitamos también a compartir sus impresiones en redes sociales con el hashtag Conversaciones en el Campanil y alumniudec. Sin más, yo quisiera presentar a nuestro conductor y moderador de hoy, el doctor Benjamín Vicente Parada, es médico cirujano, especialista en psiquiatría, y es director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Así es que, doctor Vicente, lo dejamos a usted ahora al mando del panel y de la presentación del panel de lujo que tenemos hoy día en esta sesión de Conversaciones en el Campanil. Muy bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes y un agradecimiento muy sincero a los organizadores por la oportunidad que nos han dado de llevar adelante o de compartir con ustedes la iniciativa de hoy. Y quiero inicialmente, además quiero agradecer, por cierto, a los ya casi 200 participantes que tenemos en este webinar de salud mental en el Chile actual y en este enfoque multidisciplinario que queremos plantear y proponer a ustedes en esta tarde. Vamos a iniciar nuestra presentación o nuestro seminario, nuestro taller con la presentación del profesor Dr. Luis Aguayo Hernández. Él es doctor en farmacología, docente del programa de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción y de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Casa de Estudios. Profesor Aguayo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor. Y creo que me van a poner la primera diapositiva. Entonces, lo que queremos conversar hoy día, por aproximadamente 10 minutos, lo que está causando en el cerebro esta pérdida de control. Y me voy a referir un poco al estrés y con los impactos que tiene sobre el sistema nervioso en general. Para colocarlo en contexto, la presentación que quiero llevar a cabo, ustedes están viendo acá el espectro de las ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza y nosotros solamente somos capaces de detectar unas pocas que están en el espectro visible. Y si uno mira entre infrarrojo y microondas, están las ondas, los terahercios, y esas ondas son interesantes porque se están desarrollando métodos físicos para detectar la presencia del virus en diferentes sustratos.
y quería hacer ese alcance. También quiero hacer el alcance acerca del tamaño del virus. El tamaño del virus, si fuéramos capaces de aumentar el tamaño del virus a algo visible, correspondería a una moneda de 10 centavos. Y si eso ocurriera así, la bacteria tendría el tamaño de un plato. Esto es un plato de comida. Y el ser humano tendría una altura de aproximadamente 200 kilómetros. ¿Y qué es lo que es 200 kilómetros? 200 kilómetros es la distancia que hay entre Concepción y Linares. Y, alternativamente, la distancia que hay entre la superficie de la Tierra y el satélite que tomó esta foto desde el espacio. Entonces, ustedes ven que son dimensiones bastante complejas. Y las ondas electromagnéticas es un reflejo de ciclos. Y como seres vivos tenemos que entender que hay una cantidad de ciclos y los ciclos tienen crestas y tienen valles. En las crestas uno está activado y en el valle está descansando. Y lo mismo ocurre en la vida real. La próxima, por favor. Porque los ciclos biológicos son fundamentales para nuestra vida. Por ejemplo, 24 horas va entre este punto y este otro. 6 y 6 son lo que corresponde a un día, y ustedes ven que en verde está la vigilia, la atención. Hay alta tensión en la mañana y posteriormente cae. Y este ciclo de aproximadamente 24 horas es lo que se conoce como el ciclo circadiano. Además de eso, hay señales, por ejemplo la luz, el sol, que activa regiones del cerebro, en este caso el núcleo supraquiasmático, y este núcleo supraquiasmático nos permite sincronizar la luz externa a las actividades que realizamos todos los días. Y así se repite día tras día. Y saltamos un poco hasta René Descartes, porque René Descartes fue uno de los primeros que nos dio un atisbo acerca de lo que significa la mente humana. Y muy cortamente, la mente humana es un estado de pensamiento que nos permite entender el mundo que nos rodea y también entender lo que nos está pasando. Y podemos definirlo en forma muy sencilla de esa forma. Y en base a eso podemos realizar un número de actividades. Alguien está jugando tenis, alguien está interpretando una melodía, una sinfonía. Y lo que quiero decir acá es que cuando se activan múltiples regiones del cerebro, esto se activa de una forma integrada y unitaria y es capaz de proporcionar lo que se conoce como la mente humana. Porque la mente humana de este pianista está muy activa, ¿no es verdad? Y está concentrada realizando una función. La próxima, por favor. Y las actividades diarias, sin lugar a duda, que son controladas por el sistema nervioso. El sistema nervioso, ustedes ven que la fiel representación a la izquierda, desde el cerebro hasta la médula espinal, y el sistema nervioso, en esta forma integrada, es capaz de controlar múltiples funciones. Por ejemplo, el despertar en la mañana, y acá está la cara llena de risa, ¿no es verdad?, con mucha energía, eso es importante. Posteriormente se va a trabajar, y hay un traslado hacia el trabajo. Y acá está la pregunta, ¿no es verdad? Tengo que ir a trabajar porque no tengo nada que tragar. Ese es un desafío constante de nuestra vida y especialmente en los momentos que estamos viviendo. Ustedes ven acá una reunión de trabajo donde se están generando muchas ideas y el sistema nervioso está muy activo porque está completamente en vigilia y se están generando nuevas ideas, nuevas concepciones de trabajo, nuestras invenciones, por ejemplo, etc. Y es un estado de enorme riqueza cognitiva. La próxima, por favor. Además de eso, el sistema nervioso también es importante porque nos permite alimentarnos, y ustedes ven que se está alimentando bastante bien con hartos jugos y con harta fruta, pero también participa en funciones, por ejemplo, como el amor. Y acá tenemos a Mr. Bean, que se está preguntando si está enamorado o no. Y entonces seguimos sumando funciones que son controladas por el sistema nervioso
y finalmente, después de un día largo, uno se va a descansar y en el periodo de descanso, el sueño prácticamente, ahí tenemos ahora una verdadera restablecimiento de muchas funciones y el dormir es una función fundamental, activa, muy activa del sistema nervioso y que necesitamos dormir bien para poder tener después las capacidades y la fuerza para el próximo día. Lo que quiero decir acá es que el estrés afecta tanto el cuerpo como el cerebro, y también quiero mencionar de que es una respuesta nerviosa endocrina, y la palabra clave acá, hay cambios neuroquímicos. Entonces, durante el estrés hay una cantidad de neurotransmisores que se liberan en el cerebro, actividad eléctrica que está ocurriendo, y eso es todo. El estrés entonces no es nada más que cambios neuroquímicos y cambios eléctricos que están ocurriendo fundamentalmente en el sistema nervioso y también en nuestro cuerpo. La próxima, por favor. Las reacciones del estrés, de nuevo, uno la puede simplificar a este nivel. Según Lazarus, hay una situación estresante, uno evalúa con el cerebro, evalúa la situación, y hay dos alternativas. Si la situación no es amenazante, vamos a tener una adaptación rápida y vamos a estar adaptados. Pero si la situación es amenazante y somos incapaces de enfrentar, como por ejemplo lo que está ocurriendo actualmente, vamos a tener una reacción de estrés patológica. Y el estrés, es importante reconocer que es fundamental, es una respuesta fisiológica normal y que nos sirve para responder a peligros y emergencias, pero si es prolongada en el tiempo, esa nos causa deterioro porque gastamos mucha energía y eso va a alterar el cuerpo, el cerebro y también la mente. La próxima, por favor. Fundamentalmente, el estrés está asociado con dos o tres cosas que quiero representar en esta lámina. En esta lámina quiero representar de que el cerebro tiene un gran contenido de agua, hay un gran contenido de iones, sodio, potasio, calcio, y todos esos iones van a alterar la transmisión del potencial de acción. Ustedes se recuerdan del potencial de acción, ya que hay algunos potenciales de acción, y durante el estrés se producen grandes cambios en relación a la parte eléctrica y a la parte neuroquímica, y eso es lo que va a llevar finalmente a tener una alteración importante en nuestro patrón de actividades. La próxima, por favor. ¿Y qué cambios han ocurrido desde marzo de este año, ¿no? Pero aún antes, desde octubre del año pasado? Porque Chile ha estado viviendo situaciones bien especiales y bien particulares. Y podemos decir, sin lugar a duda, que debido a todas esas alteraciones en la forma normal que el cerebro tiene que funcionar, tenemos dificultades para iniciar el día, se producen alteraciones y una desorganización de la productividad. Si trabajamos o estudiamos, tenemos alteraciones en el consumo de agua, la alimentación, quizás estamos consumiendo droga, en este caso vino, por ejemplo, como ustedes ven acá, estos animalitos de investigación. Hay dificultades para conciliar el sueño está fragmentado, no es reparador. En el trabajo y en el colegio falta concentración, hay pérdida de memoria y aprendizaje, se producen alteraciones en el lenguaje y la toma de decisiones, hay fluctuaciones en las emociones. Hay gente que no puede tolerar mucho los estímulos nuevos porque tienen grandes respuestas emocionales. Hay alteraciones en los sistemas internos, hormonas, neurotransmisores, y hay alteraciones del ánimo, estrés y también del libido. Entonces, el estrés que hemos estado experimentando en los últimos meses realmente altera la esencia misma de todo nuestro ser, de toda nuestra mente. La próxima. Y para concluir, entonces, para mantenerme en horario, podemos decir que el cerebro responde tanto a estímulos internos como externos. El cerebro está altamente conectado al cuerpo a través de estímulos eléctricos, neurotransmisores químicos disueltos en agua. Acuérdense que
nuestro cuerpo, 60% de nuestro cuerpo del peso es agua, y esto forma la mente. Estos neurotransmisores químicos son los que forman la mente y por lo tanto son importantes para el pensamiento. La falta de control real o percibida genera cambio en todo el cuerpo y eso se conoce como estrés. Y cambios en los estados químicos y eléctricos pueden ser modulados por estados fisiológicos. Y aquí es donde es tan importante la relajación, el sueño, el dormir bien, activación visual y motora, porque eso nos va a dejar las regiones límbicas asociadas con emociones, asociadas con estrés, más libres. Y finalmente, un mensaje de esperanza, que la pandemia es temporal y que pronto, todos esperamos, ¿no es cierto?, será largamente una memoria. Muchas gracias, profesor. Muy bien, gracias. Gracias, profesor Aguayo, por esta primera presentación. A continuación, invitamos a el profesor doctor Gonzalo Navarrete Ríos. El doctor Navarrete es médico cirujano, especialista en psiquiatría, es doctor en salud mental comunitaria y académico de nuestra universidad. Doctor Navarrete, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Vicente. También gracias a todas las personas que organizaron este webinar. También a los ya 250 participantes. Bueno, quisiera hoy comentarles una perspectiva, obviamente, desde el área de mi expertise, desde la salud mental, pero también, obviamente, considerando el impacto que ha tenido la pandemia en este aspecto. Bueno, quisiera partir con ponernos un poco al día con los datos al 30 de agosto que nos da la OMS con relación a los casos confirmados y las muertes reportadas en los últimos 7 días. Pero quisiera hacer hincapié en algunos elementos que quizás nos van dando una idea con relación a la situación en la que está nuestro país. Ustedes podrán ver aquí en esta tabla que, sin lugar a dudas, tanto Estados Unidos como Brasil están teniendo números durísimos en lo que se refiere a los casos acumulados y también las muertes acumuladas. Es de esperar, obviamente, en países que tienen por sobre 200 millones de habitantes. Pero si ustedes observan en Chile y principalmente en los casos acumulados por millón, estamos hablando de 21.344 y que claramente destaca con relación al resto de estos países. Si seguimos analizando desde esa perspectiva, también las muertes acumuladas también nos van diciendo elementos que no quisiéramos oír, ¿no? Y solo siendo superados por Perú. ¿Qué podemos ir interpretando con respecto a esto? Bueno, algo tiene que explicar estos 21.000 y tantos casos por millón, ¿no? Y ahí evidentemente las líneas de análisis van de todo tipo, desde elementos políticos, desde elementos educacionales, desde las inequidades, desde esta convivencia social y también desde este equilibrio entre prevención y requerimientos económicos del país. Por otro lado, cuando vemos la evidente relación con los fallecidos y los casos acumulados, quizás ahí estamos no siendo los que estamos en el top, quizás por la respuesta que está teniendo nuestro sistema de salud para los casos más graves. La siguiente, por favor. Ahí estamos. Pero en nuestra realidad local, acá en la región, ustedes podrán ver el por qué estamos en estos momentos en varias comunas de la provincia en cuarentena. El promedio
regional de la tasa de incidencia es de 165.3 y la gran mayoría de las comunas está por sobre ese valor. Por ende, la siguiente, por favor. Entonces, tenemos que empezar a mirar cuál es la situación actual para poder entender cuáles son los focos hacia donde tenemos que enfocarnos, mirar cuando hablamos de salud mental. Estamos en un contexto en donde existe un desempleo que lamentablemente ha sido bastante complejo para nuestro país, que va asociado a una agudización de problemas económicos que ya venía siendo complejo desde hace unos meses atrás y que ahora se ha ido agudizando. La situación de hacinamiento, tanto por los periodos de cuarentena y el encierro propiamente tal, estas dinámicas que hemos hecho a nivel familiar, en donde por muchos años quizás intentábamos lograr separar nuestro trabajo de la dinámica familiar, pero ahora lamentablemente no hay otra opción en muchos casos. Y a eso agreguemos nuestros hijos que están en clase y con los cuales tenemos que estar interactuando. Y cómo vamos coordinando esos espacios, cómo nos vamos cuidando y además rindiendo en lo que nos corresponde, en lo que se refiere a lo laboral. Por otro lado, hemos tenido que seguir impactándonos con todo lo relacionado con la violencia intrafamiliar. En algunos países se triplicaron los eventos y se duplicaron también los fallecimientos por esta situación. Y esto todo en un contexto de incertidumbre en el cual no sabemos cuándo va a terminar esto con precisión. Las apuestas son las más optimistas a los primeros meses del próximo año. Quizás las más pesimistas, por lo menos mediados, quizás finales del próximo año, podríamos entrar a volver a la situación en la cual estábamos previamente. La siguiente, por favor. Pero ya entrando en terreno en lo que se refiere a la situación de salud mental en Chile, ya sabíamos y habían ya indicadores de que hablaban de, por ejemplo, altos niveles en el consumo de alcohol y sustancias. Eso ya ha sido siendo un elemento característico en nuestro país. Por otro lado, las altas tasas de trastornos depresivos en adolescentes y adultos. Por otro lado, ya existía existe evidencia de que aspectos que tenían que ver con la situación socioeconómica, ambiental, esta relación que tenemos con los desastres naturales, las inequidades sociales y económicas, la desconfianza sobre las instituciones gubernamentales, la disparidad en el acceso a la salud y a la educación, elementos que nosotros ya sabíamos que estaban afectando a la salud mental de todos los ciudadanos y que evidentemente en esta situación de pandemia ya frágil se han ido activando, se han ido agravando, tanto por el encierro, la cuarentena y la distancia social. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dice la OMS en situaciones de crisis? Bueno, justamente el ámbito, la base de la pirámide de acción deben ser las consideraciones sociales, servicios básicos y seguridad. Elementos que todos y la comunidad en general están muy llana a solicitar. Ha sido las críticas principales quizás a nuestras autoridades, que ese quizás es el elemento básico para evitar tanto el acúmulo de casos como también la situación en la cual estamos. De ahí que la línea política de nuestro país, de todos ámbitos, de todos los lineamientos políticos, tienen un reto tremendo para ir aprovechando esta situación crítica de nuestro país para ir cambiando. Por otro lado, desde siempre las comunidades han ido organizando en mayor o menor medida junto con los grupos familiares para ir resolviendo los problemas de salud mental y de promoción esencialmente. Bueno, en estos periodos más complejos esto también alcanza un tremendo aporte, hace la diferencia sin lugar a dudas. Y posteriormente, cuando ya salud específicamente empieza ya a tener una acción, los servicios de atención no especializada
y en especial nuestra atención primaria en salud adquiere un tremendo papel. Y es ahí probablemente donde la carga de esta pandemia ha ido llegando con un impacto tremendo, afectando la salud de los funcionarios, la salud mental de los funcionarios, tanto por estrés, por el temor a contagiarse, por en ocasiones, sobre todo al principio, por la falta de recursos para poder enfrentar la pandemia. Y en esa misma línea también los servicios más especializados. Pero evidentemente esta pirámide es la que no debemos perder. Es fundamental avanzar teniendo consideración en esto. La siguiente, por favor. Finalmente, quisiera comentar algunos elementos quizás centrados más en discusión, ¿no? Tenemos un plan nacional que está en plena ejecución. ¿Por qué pongo entre interrogantes? Porque evidentemente ya tenía algunas diferencias desde quienes estamos relacionados con salud, en donde vemos un plan nacional con elementos muy claros, pero quizás no con un plan claro con relación a la ejecución. Y evidentemente en estos momentos de pandemia, desde el estallido social y ahora en la pandemia, nos preguntamos si estamos o no ejecutando. Por otro lado, las inequidades en el acceso al bienestar se acumulan para los grupos más vulnerables y evidentemente eso está exigiendo aún más a lo que es salud y salud mental. Tenemos una muchísima cantidad de personas que están sufriendo desde cuadros ansiosos, en donde en algunos países se ha duplicado, al igual que los cuadros depresivos. Sabemos también que los mismos trastornos psiquiátricos graves, que ya siempre habían sido estigmatizados, ahora en este contexto de pandemia es de muy difícil trabajo. Hemos sido testigos desde el trabajo que actualmente estoy realizando de que incluso el mismo salud tiene un cierto estigma hacia estos pacientes. Ahora, por otro lado, ya sabíamos que el gasto nacional en las coberturas de salud mental se ha ido incrementando de manera importante. Ya teníamos un 12,3% entre el 2017 y 2018. Es decir, nos dice con claridad que las necesidades en salud mental son mucho mayores de las que actualmente se consideran. Pues en paralelo, requerimos de un equipo capacitado y que se acostumbren y trabajen siempre desde la interdisciplina y siempre enfocado a este trabajo comunitario, pero no perdiendo el enfoque de las necesidades de los pacientes más graves, que también requieren de un cuidado especial, sobre todo cuando no tenemos una red familiar o una comunidad que sea capaz de recibirlo. También debemos ocuparnos de ello. Y sin lugar a duda, ¿cuáles son los retos de la red de salud mental y la intersectorial? Es decir, debemos entender que este trabajo de la red de salud mental debe ser muy bien coordinado, debe tener una modernización. Tenemos que tener a profesionales capacitados y que sepan trabajar en red. Estamos hablando de muchas necesidades, por ejemplo, de cómo salud mental puede interactuar mejor con lo que Senda, Sename, los tribunales. Hay muchos elementos que hay que seguir y seguir trabajando. Y evidentemente dejo acá al final probablemente el requerimiento más urgente. Necesitamos un presupuesto de salud mental acorde para poder enfrentar todos estos retos. Bueno, eso quería aportar, doctor Vicente. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. Vamos a continuar con esta actividad de esta tarde y el siguiente expositora es la doctora Claudia Quesada Nitor. Ella es médico cirujano, especialista en psiquiatría del niño y del adolescente y jefa de la sección de salud mental del Servicio de Salud de la región del Ñuble y además alumno de exalumna de nuestra casa de estudios. Doctora Quesada, por favor.
En primer lugar, agradecer esta invitación y poder participar en este webinar. Además, es un honor compartir panel con mis docentes. Así es que eso en primer lugar. Bueno, la primera diapositiva que les quería mostrar es un análisis que hace las Naciones Unidas, principalmente de ver cómo afecta en los niños, en la salud mental y en el adolescente, la cuarentena. Principalmente van a haber distintas cosas que van a afectar a los niños, lo vamos a ir conversando, pero las cuarentenas es algo que ya se ha podido medir. En general, esto es algo nuevo, todos los países ya reconocen que no están preparados para una pandemia, y también hemos tenido una invasión de información, de estudios, pero efectivamente es todo reciente, está en curso, no hay algo que podamos decir a ciencia cierta cómo va a ser y esto va evolucionando. Pero sí en Italia y en España se consultó a los padres, principalmente por síntomas más, no trastornos buscando específicamente, pero sí eran los síntomas más frecuentes que se habían visto en los niños durante las cuarentenas, y se veía que habían sentimientos de soledad, nerviosismo, inquietud, irritabilidad y dificultad para concentrarse, y eso en un porcentaje bastante importante. Eso podríamos decir que son síntomas o signos que podrían ser normativos para una situación que es anormal. En realidad no podríamos partir diciendo que tenemos un trastorno, eso es lo primero que tenemos que ver, que en una situación de emergencia o desastre como la que estamos viviendo, o un biodesastre en el fondo podríamos hablar, hay muchas reacciones que no son lo normales, pero sí son normales para la situación que se está viviendo. Y después sí tenemos algunos estudios que ya están hablando, como decía el doctor Navarrete, de aumento de los trastornos ansiosos, trastornos depresivos, aumento en el consumo de alcohol, por ejemplo, más en adolescentes o adultos. También sabemos que generalmente el gran diagnóstico que uno busca después de este tipo de vivencias de la población son los trastornos de estrés postraumático, y en niños tiene una particularidad muy especial que va a depender mucho de los adultos. En general, no hemos tenido nunca una pandemia en los tiempos actuales o recientes como la que estamos viviendo, pero sí han habido algunas experiencias, como por ejemplo en el MERS, que hubieron cuarentenas de 17.000 personas, y se pudieron hacer algunos análisis después posterior a eso, y en general sabemos que afortunadamente la mayoría de la población no evoluciona de forma patológica y no evoluciona con trastornos postraumáticos, pero el niño está muy influido si pueden estar en contacto con sus cuidadores principales, con sus padres. Por lo tanto, el vivir una experiencia que podría ser la más terrible en esta pandemia, de la pérdida de alguno de sus cuidadores principales, de sus padres, o la separación de ellos, es algo que va a marcar también, así como la reacción que puedan tener los padres en esta situación. También hay otros problemas de salud mental que ya no son tan propiamente de alguna forma del individuo, pero sí sabemos que están afectándolo a nuestros niños, niñas y adolescentes, como comentaban, que justamente son los temas de violencia que pueden vivir, maltrato infantil, abuso sexual, están mucho más proclive a ser víctima de algunos de estos tipos de traumas, debido a justamente las cuarentenas, confinamiento, mayor estrés de los adultos. Solamente viene esta pandemia viene a presionar aún más, muchas veces si hay alguna déficit estructurales, o sea, las familias disfuncionales probablemente van a ser más disfuncionales ahora, van a ocurrir cosas más graves. Si nuestro sistema ya teníamos algunas brechas en la parte de infanto-adolescente, justamente la pandemia lo pone mayor en crisis, entonces hay muchas cosas que están dadas, que sí están afectando a los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Y vamos a ir intercalando, conversando un poco de lo que pasa, pero también inmediatamente de qué podemos hacer para que esto no pase. Hay una película que todos hemos visto, que es La vida es bella, y efectivamente ahí es una exageración probablemente, pero sí, esa es la actitud que si un padre puede lograr tener, va a poder ayudar mucho a que efectivamente esto impacte lo menos posible en sus niños y niñas, porque ellos están viendo en el fondo cómo los adultos estamos reaccionando para ver si esto es algo riesgoso para ellos. Entonces, ¿qué es importante? Conversar sobre la situación
responder a sus preguntas de manera clara y sencilla. Escuchan muchas palabras como coronavirus, pandemia, contagio, hay que explicarles para su edad y según lo que les interese saber. También no entregar más allá de la información de que a un niño le interese y lo que vaya preguntando. Probablemente esto lo hace sentirse también más aliviado, el poder expresar sus sentimientos y preguntarles porque ellos saben mucho. Probablemente pensamos de que al principio no sabían lo que estaba pasando, pero sí ya, ya tienen mucha mayor información y es importante que un adulto se la ordene. Para eso, en la página de Chile Crece Contigo, por ejemplo, en la UNICEF, hay material que uno puede apoyarse también para ir explicando en un lenguaje más sencillo a los niños. También considerar que durante este tiempo de estrés es común que los niños se muestren más apegados y demandantes hacia los cuidadores. El miedo y la ansiedad se manifiestan de distintas maneras en la infancia y hay quienes expresarán sus preocupaciones directamente, que ya pueden decir que tienen miedo, que están preocupados, que están con enojo, pero hay otros que van a presentarlos como con dificultades para dormir, tal vez se van a portar muy mal, van a tener los síntomas que ya conversamos previamente, o pueden tener algunos dolores incluso como somatizar, como hablamos un poco en psiquiatría, que pueden tener dolor de estómago, cefalea, dolor y miedo a estar solo, y muchas veces vemos que habían avanzado una etapa del desarrollo y empiezan, por ejemplo, dormían solos ya y ahora quieren dormir con los papás, o habían dejado los pañales y se empiezan a hacer pipí de nuevo, o están más apegados, y hay que tenerles paciencia y entender de que estamos en una situación muy distinta, por lo tanto, darle esos momentos de seguridad, dejarlos estar más pegados a nosotros, los va a ayudar mucho. También es importante que los cuidadores, el papá y los adultos se cuiden para estar bien y el bienestar de los niños y niñas. Ellos observan siempre el comportamiento y las emociones de los adultos, y según eso van a responder, van a buscar las claves de qué es lo que está pasando, si esto es grave o no, y su percepción va a ser según la reacción que tengan los adultos. Tratar también de mantener lo más posible sus rutinas y actividades cotidianas dentro de la medida de lo que la prevención lo permita, especialmente las de juego en movimiento, que probablemente son las que se ven un poco más restringidas. En la medida de lo posible también promover que los niños y niñas continúen jugando y socializando con otros miembros de la familia, a través de videollamadas o por el teléfono y medios de comunicación, ya que el contacto físico se encuentra limitado, también ir explicando con juegos cómo esto podemos hacer, los nuevos saludos que hemos visto que se pueden hacer. Y practicar entonces en conjunto también las técnicas de lavado de manos con agua y jabón, cómo cubrirse el antebrazo, el toser y estornudar, y otras medidas de autoprotección recomendadas, porque eso les va a dar también seguridad, saber que ellos pueden controlar un poco, luchar contra el COVID, o tener menos riesgo de contagiarse o de que su familia se enferme con estas medidas de autocuidado. Y por sobre todo también en niños y niñas más pequeños, evitar la exposición total de noticias y redes sociales, ya que la mayoría de la información que está circulando no está pensada para el público infantil. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de los adolescentes, distinto un poco la conversación que vamos a tener, porque ellos sí ya manejan más información, probablemente tal vez van a saber mucho más que los adultos, pero hay que ver todo lo que son fake news y poder ver cuál es la información que están manejando, todas las teorías conspirativas que pueden haber, a veces también que no son algunas tan descabelladas, que, no sé, nos pasó mucho ver cómo se comportó la pandemia en China, y muchos adolescentes, a mí por lo menos en la clínica me llevaban contando cosas, y yo lo desestimé un poco. Después vimos lo que pasó en Italia y España, y entendimos de que sí había algunas cosas de verdad de lo que los adolescentes decían que estaba pasando en China. Entonces también darles también este espacio para conversar y poder ver todo lo que son mitos, rumores que están circulando, para que ellos también estén más tranquilos y revisar con ellos las cosas. Reducir en el hogar, entonces, también igual la sobreexposición a noticias e información relativa a la enfermedad. Todos deberíamos tener una hora por lo menos de desconectarnos, ¿cierto? Y manejar esto, si no, no puede afectar mucho a nuestra salud mental. Y también algo que se puede hacer con los adolescentes, que es importante, es darles algunos espacios para que ellos elijan algunas actividades que se van a hacer, elegir una película que vamos a ver en familia, ayudarlos a organizar también las tareas y trabajos escolares. Sí, aquí es importante que los papás y los adultos estén tranquilos, entendiendo que no son los profesores, la educación de este año no va a ser como se van a lograr todos los logros académicos,
y no pasa nada con eso, es solo ayudarlo, no tenemos que estresarnos de más, hay que hacer este alto, no exigirnos más tampoco llenarnos de actividades, darles tiempo para que ellos también tengan su propio tiempo, el tiempo de aburrimiento también estimula la creatividad. Entonces hay muchos papás que están muy cansados porque tienen que piensan que estar todo el día haciendo muchas cosas juntos. Y sí es importante tener alguna actividad en conjunto, pero también dar espacio para otras cosas y aceptar que estamos en un tiempo distinto. Muchas veces también las familias y nosotros también, como desde la psiquiatra infantil o los pediatras, somos estrictos con el uso de las pantallas, pero en este caso probablemente que vean más televisión, siempre que no sean noticias u otras cosas, también es algo que es más aceptable porque están más en la casa. Entonces hay cosas con las que uno puede ser más flexible y hay otras con las que no. Eso es importante, pero sí, así como el teletrabajo, todas las cosas, tenemos que ir viendo que no estamos preparados para hacer trabajo desde casa, educación desde casa, por lo tanto, no va a ser igual como lo hacíamos presencial, y eso es algo que tenemos que partir y aceptarlo así en forma radical, para no estresarnos más allá del propio estrés de la pandemia, y ir como paso a paso viendo qué nos sirve. Ahora, otra cosa que cambia en la clínica para los clínicos es que, y lo conversamos con un psiquiatra que trabaja en DBT, el doctor Pablo Gagliesi, que esto, la diferencia que tiene que ver muchas veces que como tratantes tenemos herramientas para ayudar a un otro. Podríamos ponerlo como si fuera hasta una piscina, alguien que se está ahogando, y por nosotros tal vez le vamos a dar herramientas para que esta persona avance o pueda salir. Cuando tenemos personas con algún problema grave, pero acá estamos todos metidos en la misma piscina. Entonces se diluye un poco también al enfrentar esto de la pandemia, la experiencia que tiene el tratante, y efectivamente vamos a tener que encontrar formas de avanzar juntos en esto, porque muchas veces también es muy válido que los profesionales que trabajamos en salud mental también tengamos miedos, tengamos las mismas preocupaciones que muchas veces ahora tienen nuestros usuarios. Entonces es algo que viene a cambiar los esquemas habituales. La siguiente, por favor. Y tenemos materiales que podemos trabajar con los niños y nos pueden ayudar, tanto en la página del Chile Crece Contigo como en el Saludablemente, o en la UNICEF. Tenemos cuentos como el Hola, soy el coronavirus, que explica un poco como en otro lenguaje, y Hernando, que explica las cuarentenas, Mi héroe eres tú, que nos ayuda a ver cómo los niños pueden enfrentar el COVID. Y tenemos también ahora esta guía de autocuidado en niños y niñas, que nos va adelantando un poco que podemos ir avanzando en esto paso a paso, que a todos nos tiene un poco confundidos, pero ya nos vamos orientando, y eso ayuda a que los niños se vayan preparando según las fases, puedan salir, ocupar la mascarilla, si en algún momento vuelven al colegio, cómo sería, y eso es otra cosa. Hay certezas que sí le podemos dar, probablemente no le podemos decir cuándo van a volver al colegio, pero sí sabemos que en algún momento de la vida van a volver al colegio. Ya los terceros medios, tal vez cuartos medios, puede ser un poco complicado, pero sí hay cosas que les podemos asegurar que van a volver a vivir. Ahora eso es algo también que es importante ir viendo cómo ha afectado el tema del colegio. Muchas familias es un importante apoyo, tanto en la alimentación como en el tiempo que están, tanto como el acceso a profesionales de la salud mental. Y nosotros la mayor derivación muchas veces de los colegios, y esos profesionales en este momento no están, y son un apoyo importante. Entonces, son otras dificultades que se van viendo, y tenemos que ir viendo como sociedad cómo podemos resolver esos temas. Eso es un poco lo que les quería comentar, y después quedamos en las preguntas. Bueno, muchas gracias en particular a la doctora Quesada por su presentación, y a todos los restantes panelistas por esta oportunidad que hemos tenido de compartir una serie de información, conocimiento y sugerencias sobre estrategias para enfrentar este momento. Tenemos ahora a continuación el espacio de preguntas, que yo les invito a que las planteen en el espacio de preguntas y respuestas de la plataforma que estamos usando. Y mientras eso ocurre, ya han llegado algunas.
yo quiero iniciar con alguna reflexión general. Tenemos claro, ya nos enseñaba el profesor Aguayo hace un rato, que el estrés es una respuesta normal frente a las demandas de ese medio externo, de ese ambiente en el que nos encontramos, donde hay una cantidad importante de estresores que con cierta frecuencia nos agreden, nos atacan, y en oportunidades esas agresiones son de gran magnitud y nuestra capacidad de respuesta no es quizás la que deseáramos. Y frente al impacto que tienen esos estresores en nosotros, o el efecto que tienen en nosotros, hay una serie de teorías, dos de las cuales quiero yo solo enunciar. Una de ellas es la teoría de la inoculación, que tiene mucho que ver con este tema de la pandemia actual, de los virus y de las vacunas, y sugiere que en la medida que vamos teniendo más carga, en la medida que vamos siendo más agredidos, vamos teniendo una mejor capacidad de respuesta a estos estresores, a estas agresiones externas. Esa es la teoría, en palabras muy sencillas, denominada la inoculación. En cambio, por otro lado, los teóricos de la sensibilización nos dicen lo contrario, que en la medida que seguimos siendo sometidos a estresores, sobre todo cuando estos estresores o son magníficos, como el terremoto de hace 10 años, o son mantenidos en el tiempo, como podría ser lo que nos está ocurriendo en este último tiempo, vamos siendo cada vez más afectados, vamos teniendo cada vez menos capacidad de tener respuestas exitosas. Sería interesante que en algún momento nuestros panelistas nos dieran su opinión y nos sugirieran cuál de las dos teorías tiene más sentido, o probablemente ninguna de ellas. Iniciamos entonces esta serie de, o esta ronda de preguntas, o esta etapa de preguntas. Parten las preguntas para el doctor Gonzalo Navarrete, donde sintetizo algunas de ellas diciendo que dicen así: ¿cuál es el presupuesto nacional para la salud mental y de dónde se obtuvo este dato del incremento entre el 2017 al 2018 que a varios de nuestros participantes le pareció interesante conocer? Bueno, qué bueno que me hacen esa pregunta, porque es un buen momento para insistir en la necesidad de que eso debe ir variando. Solo como antecedente, en el Plan Nacional de Salud Mental del año 2000, se estimaba que el presupuesto para salud mental debía ser de alrededor de un 5%. Actualmente es un 1.9%, y si nos comparamos con países, qué sé yo, como Australia, tienen un 9.6%, Suecia o Nueva Zelanda por sobre el 11%. Es decir, estamos muy por debajo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, que tiene relación sobre el gasto en cobertura, eso es de la Superintendencia de Salud, y en el fondo se estima eso en función de las licencias médicas que se van extendiendo en ese periodo, y eso hubo un aumento de un 12 y algo por ciento, ya no se me fue el coma. Es decir, estamos hablando de que los requerimientos en lo que se refiere a gasto son un hecho. Sabemos que en la medida que vaya aumentando la cantidad de necesidad en este sentido, evidentemente se requiere un presupuesto acorde. Y si eso no va a la par, empezamos a tener una brecha y complicaciones serias. Y en pandemia y después de un estallido social, sin lugar a dudas, se hace más grave. Gracias, doctor Navarrete. Un grupo de preguntas orientadas al mundo más de los pequeños, más de nuestros niños y niñas. La doctora Quesada quizás nos puede ayudar. ¿De qué manera la pandemia, las situaciones que nos toca vivir pueden afectar el desarrollo del cerebro de los niños pequeños, y cómo afectaría la cuarentena los niveles de ansiedad de estos mismos hijos nuestros o nietos nuestros? Sí. El trauma y el estrés es algo muy tóxico para el cerebro. Cuando
pasa un umbral, como explicaba el doctor Aguayo, y efectivamente es un riesgo que puede afectar al desarrollo de los niños y niñas adolescentes. Pero como conversábamos, esto se puede prevenir y va a depender muchas veces de lo que nosotros podamos hacer como adultos, de darles confianza, mostrarnos nosotros tranquilos, responder a su requerimiento, estar muy atentos a sus necesidades, y también entender justamente que nosotros mismos, que las cosas cambiaron y que tenemos que ser más flexibles. Le estaba leyendo también algunas preguntas y está la exigencia de los colegios, y los papás también se están estresando un poco por eso, muchas veces ha sido incluso más demandante, están mandando muchas guías, y ahí también como papás tienen algo que decir en cuanto a la educación, así como la mayoría de los papás han dicho, si vuelve las clases no vamos a mandar a nuestros hijos. También es importante ir viendo qué es lo razonable hacer para un niño, y es una oportunidad única también para poder ver cómo se están formando. Así es que, más que nada, es que los adultos manejen su propio estrés y vayan pudiendo ser muy responsivos en lo que necesitan los niños, escucharlos, incluirlos, y esto puede ser incluso una muy buena experiencia para ellos. Una experiencia única de estar con sus papás, a pesar de que se limitan otras cosas, también puede ser muy positivo, y como les decía, va a depender de lo que nosotros podamos hacer como adultos. Pero sin duda puede ser también una experiencia muy traumática si no se maneja bien. Y en los casos más graves, que también son más difíciles, cuando están, como decíamos, si un niño sufriera la pérdida de algún adulto significativo, son cosas que hay que ir trabajando el duelo también, y probablemente sí ahí es necesario pedir alguna ayuda profesional para esas situaciones más complejas. O también sabemos que es muy raro, que afortunadamente este virus no afecta a la población pediátrica, pero sí hay algunos casos de niños que han estado hospitalizados, y esa vivencia también puede ser muy traumática, y también ahí hay que ir viendo cómo evoluciona y solicitar la ayuda si es que es necesario. Ya sea a los accesos que ellos generalmente conocen, sus profesionales que tengan, y si no, en la red de salud mental, como les decíamos, en la página Saludablemente también se puede orientar, y hay atención para el niño, o llamar al Salud Responde, que sin duda les van a dar alguna orientación, ahí el 800-360-777, para ver qué pueden hacer. Si es que se les olvidó todo lo que conversamos, pueden llamar a ese número y los van a orientar seguro. Un par de preguntas para el doctor Aguayo. ¿Cómo se manifiesta a nivel físico el aumento del estrés, y cuáles podrían ser los productos, moléculas o componentes naturales que ayuden a disminuir ese estrés? Bueno, el estrés se manifiesta como un gran consumo energético, es decir, activación muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, en la respiración, y con gran consumo de oxígeno, glucosa. Esa es una manifestación clara de un estado de estrés. El estrés, como lo mencioné, habitualmente es bastante agudo, de corta duración, y estamos hechos para eso. Sin embargo, el problema es cuando el estrés es extendido en el tiempo. Eso nos causa un enorme precio por pagar. Y lo pagamos a corto plazo, y también lo pagamos a largo plazo, porque, por ejemplo, el estrés va a matar neuronas. Ustedes ven atrás en amarillo, en verde amarillo, esas son neuronas con sus axones, y durante el estrés van a morir y no se van a recuperar. ¿Y cómo podemos manejar desde el punto de vista físico? Cuando estamos estresados se activa lo que se conoce como sistema límbico. Entonces, para reducir el estrés tenemos que activar otro sistema. ¿Y qué mejor sistema que el sistema motor? Porque el sistema motor es un sistema potente, que tiene gran localización cerebral. Entonces, cuando activamos el sistema motor haciendo ejercicio, aumentando la frecuencia cardíaca en un 40-50%, la demanda neuronal va a pasar desde los sistemas límbicos al sistema neuromuscular y control motor. Entonces, y nos va a salir gratis. Por lo tanto, es súper importante hacer eso. ¿Qué más? Tener etapas de pensamiento lo más bajo posible, en el sentido de llegar a casi un estado de sueño, sin ir a dormirse, y tener una relajación profunda, porque también va a ocurrir lo mismo. Entonces, hay soluciones, y hay que
tratar de encontrar en alguna forma de literatura cómo llegar a ese estado de reposo, y es bueno, eso. Hay una Esa es serie la de respuesta. preguntas que tienen que ver fundamentalmente con el impacto clínico, tanto en los más pequeños como también en los adultos mayores, y orientadas fundamentalmente a la prevención y a las medidas que el gobierno, el Estado, está pensando tener para esta suerte de pandemia ahora, de problemas de salud mental asociados a la pandemia. O sea, ahí le pediría a nuestros dos clínicos que nos dieran brevemente su opinión. Doctor Navarrete. Bueno, sin lugar a dudas, estamos a la espera y ya estamos observando un aumento en los cuadros, principalmente de orden emocional. ¿Y por qué subrayo ello? Porque independiente de que los cuadros dentro de psiquiatría van desde la línea, desde trastornos psiquiátricos más prevalentes a otros trastornos psiquiátricos graves, sabemos que los más prevalentes es muy probable que se vayan incrementando. Los cuadros psiquiátricos graves probablemente no van a variar mucho más en la medida que sigan teniendo el tratamiento que corresponde. Y ahí obviamente es la red de salud, la red intersectorial, que debe ocuparse de que así sea. Pero los cuadros más prevalentes, donde están los cuadros ansiosos, los cuadros depresivos, en estos momentos con niveles de estrés mucho mayores, sin lugar a duda esperamos que eso aumente. La respuesta que tiene salud al respecto, la respuesta que tiene un Estado frente a ello, siempre va a ser limitada. Es imposible poder cubrir toda esa demanda, sobre todo cuando podría incluso hasta duplicarse. Por ende, el trabajo no es a ir a resolver el problema cuando ya está presentado, sino más bien ir a prevenirlo. Y prevenirlo tiene que ver con empezar a cambiar nuestros estilos de vida dentro de este contexto que ya es complejo. Es decir, es muy difícil, probablemente al inicio de la pandemia, pensar en que podíamos tener un espacio dentro de la rutina para poder dialogar, conversar, hacer ejercicio, pensar en algo que nos pudiese tranquilizar, porque evidentemente las necesidades, la incertidumbre, el riesgo de quedar sin trabajo, la situación de los hijos, en qué condiciones iban a seguir viviendo, y eso en un estrato social, socioeconómico medio, porque ¿qué vamos a pensar de los estratos más bajos en donde podía incluso estar el temor de no tener acceso a alimentarse? Por ende, en la medida de que esos elementos se han ido aclarando en parte, ¿no? En parte, podemos pensar en que debemos ir trabajando en generar rutinas más sanas de vida. Y evidentemente, en la medida de que eso está permitido salir, en la medida que está permitido poder ir a dar una vuelta con permiso, si es en cuarentena o sin permiso, tratar de tener una conversación, tratar de tener un diálogo, tratar de generar lazos, de recomponer quizás los lazos familiares, de amistades que se habían alejado. Esta misma vía también es una opción. Claro, cuando esta vía la ocupamos para trabajar, también para relacionarnos, evidentemente llega un momento que es muy desgastante, ¿no? Y todos lo hemos vivido, pero prioricemos, tratemos de buscar formas para poder prevenir el enfermarnos. Una vez que ya nos enfermemos, ahí el reto es de salud y de la salud pública, que sin lugar a duda está al debe. No porque no hayan ganas, no porque los funcionarios no estén tirando la toalla. De hecho, no. Al contrario, vemos el sufrimiento, el desgaste que están teniendo los funcionarios día a día para poder responder a las demandas de la población. Es ahí el reto que, por ejemplo, se está generando en los dispositivos de salud mental para poder sostenerlos y que sigan trabajando. Es decir, hay un trabajo permanente, hay un esfuerzo, hay una dedicación
de la cual yo soy testigo. Por ende, la red está respondiendo. ¿Podría ser mejor? Sí, pero evidentemente esta es nuestra realidad, e insisto, esperemos que esto nos permita crecer como país. ¿Alguna particularidad para el mundo infanto-adolescente, doctora Quesada? Sí, solo insistir en, claro, lo que estaba diciendo el doctor, que tenemos que apelar igual en todo este contexto difícil, que veníamos con esta vulnerabilidad como país y con nuestro sistema de todas partes hemos visto que dejó al desnudo esta pandemia, que se necesita mucha más protección social, mucha más inversión en políticas públicas, pero por otro lado también tenemos una historia como país de desastre y de emergencia y tenemos una historia de reponernos a eso y de resiliencia. Así es que hemos vivido otra experiencia, no es lo mismo, pero sí hemos tenido terremotos, tsunami, todo ese tipo de vivencia y hemos podido salir adelante y yo creo que eso es donde tenemos que buscar y eso también transmitírselo a nuestros niños y niñas, esas enseñanzas que tenemos también como colectivo. ¿Cuál sería el impacto del trabajar conectado permanentemente en pantalla, el impacto sobre el sistema nervioso? Le pedimos al doctor Aguayo que nos ayude y también que expanda un poco el planteamiento de que hay una muerte irreparable de neuronas a propósito de este estrés desmedido. Seguro. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el problema fundamental de estar trabajando en forma constante en la pantalla, además de las ondas electromagnéticas que todavía siguen en discusión. Yo creo que no está el diagnóstico final hasta qué punto las ondas electromagnéticas afectan el cuerpo humano. Lo más probable es que lo hagan muy poco, pero de todas maneras hay que prevenir. El mayor problema que ocurre es que cuando estamos trabajando en el frente del computador, habitualmente estamos haciendo multitasking. Es decir, estamos tomando varias cosas en forma simultánea. Y lo que va a ocurrir en el cerebro es que el cerebro se va a activar generando una gran cantidad de ondas de tipo beta, ondas electroencefalográficas de tipo beta. Y las ondas de tipo beta, si bien son fundamentales para estar en vigilia, cuando aumentan demasiado, se va a producir una situación de estrés y posteriormente descontrol. Entonces, el resultado va a ser que uno va a poder trabajar en forma sostenida por una hora, quizá un poco más, y después va a empezar a perder control. Por lo tanto, hay que descansar, caminar, tomar agua, comer algo y volver a trabajar. De esa forma vamos a poder desactivar nuestro cerebro, porque el cerebro, igual que el estrés, se tiene que activar en ciertos momentos, pero tiene que descansar también. Y con respecto al estrés prolongado, el estrés prolongado se reconoce como un excelente tóxico para el cerebro, y especialmente para regiones como el hipocampo. Hay una enorme cantidad de estudios donde se han utilizado mayoritariamente animales de investigación que se han sometido a estrés prolongado crónico y después del estrés se examinan cuántas neuronas tienen en el hipocampo, una región que es fundamental para el aprendizaje y la memoria, y lamentablemente lo que encuentra es que hay muy pocas neuronas, muchas de ellas muertas, y eso se cree está asociado con liberación de cortisol a largo plazo y otros mediadores endocrinos, y eso es dañino. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de controlar el estrés de una forma que es potente, creo yo, es el autoconocimiento. El autoconocimiento en el sentido de poder vivenciar que lo que estamos sufriendo es algo normal, es algo fisiológico, aunque nos cause un grado de descoordinación, desorientación. Tenemos que ser capaces de entender que ese aumento en frecuencia cardíaca que tenemos, ese aumento en la respiración, ese aumento en la contracción muscular, es algo normal. Y por lo tanto tenemos que entender que como tal estamos viviendo y tenemos que bajarle las revoluciones entonces al estrés. Esa sería la respuesta, profesor.
Se ha planteado ya reiteradamente, pero igual existe la inquietud en varios de los participantes, en el sentido de que hay cosas que podemos hacer para prevenir un quiebre, para prevenir una situación que sea algo más que simplemente un displacer o un malestar. ¿Cuándo vamos a identificar que estamos frente a esas señales de alarma y cuál es la ayuda que vamos a pedir? ¿Qué tipo de ayuda? Psicoterapia, farmacoterapia, ¿cuál es la ayuda más relevante que podríamos pedir en la medida que sintamos que hemos identificado estos elementos claves de nuestra sobresaturación? Me gustaría responder con la pregunta que usted hizo, profesor. Inoculación o sensibilización. De tal forma que podamos poner un contexto. En el sistema nervioso hay dos fenómenos. Hay un fenómeno que se conoce como la homeostasis. Y la homeostasis todos la conocemos, algo aumenta y el cerebro va a responder en forma tal que va a disminuir. Entonces algo produce un aumento en el cerebro y el cerebro solo, por fenómeno adaptativo, disminuye la señal. Y eso es la homeostasis. Pero también hay otro fenómeno que yo lo llamo, y otros también lo llaman, anti-homeostasis, que es la sensibilización. Y la sensibilización es algo que tenemos un estímulo y no somos capaces de bajarle la fuerza al estímulo, y a través del tiempo, a través de meses, semanas, meses, años, se va a ir lentamente alterando nuestro cerebro, de tal forma que ahora el cerebro va a ser afectado en forma permanente. Entonces, fenómeno 1, homeostasis, no hay problema, lo regulamos. Fenómeno 2, anti-homeostasis, después de un tiempo, es muy difícil de regular, de volverlo atrás. Y eso es parte de la fisiología cerebral. Entonces, ¿cómo uno va a detectar? Ok, el sistema límbico tiene ciertos detectores, y quizá uno de los mejores detectores son los ciclos. Cuando uno detecta que los ciclos, especialmente el ciclo de sueño-vigilia, ha cambiado, cuando cambia el ciclo de atención o de vigilia, por alguna razón significa que tenemos una perturbación, especialmente con el sueño. Yo creo que el sueño es el mejor detector. Entonces, si uno tiene alteraciones de sueño en el tiempo, esa es una señal que hay que buscar respuesta y hay que buscar ayuda, y hay que iniciar esa marcha para controlar lo que está ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo. ¿Y cuál sería el tipo de ayuda que debemos buscar y qué está disponible, doctor Navarrete, doctora Quesada? Bueno, solo para complementar un poco lo que decía el doctor Aguayo con relación al sueño, también hay otros síntomas que nos permiten seguir funcionando, pero que ya nos están dando señales de que estamos afectando, que tienen que ver con aspectos, con la activación del sistema neurovegetativo. Es decir, desde que me tirita un ojo, se me seca la boca, tengo un poco de sudoración, temblor, estoy con más tenso. Todos esos elementos están denotando de alguna manera un nivel de ansiedad mayor. Ello, si nos permite seguir funcionando, puede llegar a un momento en que eso ya no dé para más. Por ende, si ya estamos identificando estos síntomas y además ya estamos teniendo en algún grado dificultades para poder funcionar, es bueno pedir ayuda. Y pedir ayuda desde una perspectiva psicológica. Perfectamente eso puede ser un elemento apropiado y que puede evitar llegar a cuadros más complejos, donde, por ejemplo, en esa misma línea de la ansiedad, poder llegar a cuadros como con angustia mayor, mucho más intensa, que ya definitivamente no nos permita seguir funcionando. En esos casos, probablemente el camino es pedir ayuda psiquiátrica. ¿Ya? Sí, complementando, qué bueno que sale esa pregunta, porque todos sabemos de que
no hay salud sin salud mental, que es muy importante consultar y solucionar estos problemas, que hay tratamientos eficaces, pero efectivamente sigue habiendo una gran dificultad para consultar debido al estigma que hay de salud mental. Es difícil muchas veces pedir esa ayuda, sumado a la dificultad del acceso que tenemos en este momento, y en general en tiempos de desastre o cuando hay algún tipo de catástrofe, pese a que se sabe que aumentan mucho los trastornos de salud mental, es muy poco lo que consultan, y también es un trabajo de nosotros los equipos de salud mental, buscar, hacer pesquisa, acercarnos a la población, hacer más difusión justamente como esto, de cuáles son los síntomas, cuándo se debería consultar, y la mayor parte de los chilenos nos atendemos en FONASA, así es que ahí la atención primaria es la primera puerta para consultar. Es importante ver cómo está funcionando localmente en cada parte. Hay algunos que siguen pudiendo hacer consultas espontáneas, otros que a través de teléfono. Y como también conversamos, saludablemente en la página del gobierno, se puede encontrar este programa que se puede pedir ayuda telefónica, y hoy un profesional que está dando atención a los distintos grupos también, con enfoque de grupos o al Salud Responde. Esas serían las formas para hacer una consulta, y si es que en realidad no tenemos la duda, mejor consultamos, y si nos dicen que no es necesario, está todo bien, pero no nos limitemos, es algo que deberíamos, así como no nos cuesta ir al médico para otras cosas, o algún otro profesional de salud, tampoco deberíamos tener tanto temor de consultar a un psicólogo, un psiquiatra o un profesional del área de la salud mental. Acá estamos algunos que trabajamos en el área y no mordemos nada, así es que es importante el poder acercarse, es otra consulta más, y no tener miedo y no dejar estos problemas sin resolver. Bueno, están más o menos claras las pistas o los indicadores que a los que debiéramos estar atentos, estos ciclos de sueño, estos niveles de angustia expresados a través de sintomatología somática, y también yo creo que es relevante que miremos nuestra conducta y nuestras rutinas habituales, porque es fácil que sin darnos cuenta estemos haciendo uso de algunos ansiolíticos que yo digo de venta libre en supermercados, como es el alcohol, y yo creo que está ocurriendo que en este periodo se está haciendo un uso un poquito exagerado de aquello que a lo mejor era una rutina, de aquello que a lo mejor estaba en nuestra habitualidad, pero que tenemos que tener atención si eso está de alguna manera cambiando. Dos o tres insistencias han habido en términos de preguntas en relación a qué pasa con los estudiantes de posgrado, qué pasa con los docentes y qué pasa con los profesionales de la salud. Es decir, la gente que está con demandas un poquito mayores y más intensas que las habituales. Cualquiera de los panelistas que quiera iniciar la respuesta a ese comentario. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque como todas las personas que han debido seguir trabajando y funcionando en un nivel óptimo de calidad, se ha hecho muy difícil tener que cambiar esta instancia tan esencial en lo que es la vida universitaria, que es el contacto, ¿no? De hecho, nuestra misma universidad tiene esa característica en donde podemos encontrarnos en todos lados, interaccionar desde distintas facultades, distintos departamentos. El perder esa posibilidad, sin lugar a dudas, afecta nuestra esencia y también nuestra salud mental. Por otro lado, el empezar a funcionar de esta forma, como ya se mencionó, va teniendo un desgaste permanente. Por ende, los procesos de adaptación que han debido tener los alumnos y docentes es un tema muy, muy complejo, que yo creo que estamos recién dimensionándolo. No nos olvidemos lo que puede llegar a sentir un alumno con relación a si lo que están recibiendo en este instante va a ser suficiente para cuando llegue el momento cuando se desempeñe como profesional, que es una duda razonable. Evidentemente los esfuerzos de todas las universidades están en tratar de que eso se resuelva positivamente,
pero hay elementos que sabemos que son complejos. No podemos tener a alumnos de medicina en estos momentos, en los campos clínicos, porque las prioridades están hacia otros lados. Estamos hablando de que los riesgos son altísimos. Entonces, hay un impacto tremendo en el alumnado, hay un impacto tremendo en los profesores, y que evidentemente, y un poco el énfasis que yo creo que hay que hacer es hacia la prevención, es decir, no esperar a que se generen los trastornos, no esperar a que se generen disregulaciones emocionales, sino que estar atento a ello. Y ello tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos, hacernos la pregunta ¿cómo me siento? Y también preguntarle a las personas que están a nuestro alrededor, que muchas veces con esa sinceridad que puede decirnos un hermano, la señora, un amigo, el compadre, no, estáis mal. Frente a eso, tomar la decisión y consultar y pedir ayuda. Yo creo que eso es fundamental para poder hacer la diferencia. Sí, y reforzar el autocuidado en todos los niveles, o sea, tenemos que cuidarnos y cuidar también a los otros en lo que conversamos en cosas generales, como tratar de hacer actividad física, tratar de comer lo más sano que podemos, tratar de dormir dentro de lo posible. Sabemos que es difícil porque justamente afecta a todos esos ámbitos, estar revisándonos, pedir ayuda, conversar, no estar solo, tratar de hacer actividades que nos gusten, organizarnos, no estar todo el día con pijama, vestirnos aunque estemos en teletrabajo, y tratar de mantener un poco las rutinas, pero sí siendo flexible, no exigirnos más, entendiendo que es un año muy distinto, que tal vez va a durar esto, no va a durar para siempre, como decía el doctor Aguayo, pero también es por un bien mayor. También acá en el fondo lo que son vidas que están en juego, y eso es lo que estamos haciendo todos como sociedad, tratando de protegernos, proteger la vida, proteger sobre todo a nuestros grupos de riesgo y adultos mayores. Así es que también eso como recomendaciones generales. Bueno, quizás destacar lo que ha planteado la doctora Quesada, agregando sin duda lo positivo que es el escuchar música, el leer un buen libro y el conversar, aunque sea por este medio tan artificial y poco cálido, pero que nos hace sin duda muy bien. No sé si con eso estamos ya llegando a un punto, profesor. Sí, yo haría una reflexión, ya que es necesario. Yo creo que nosotros como profesores ya más de año en el circo universitario, es un placer ver a los nuevos profesionales, a los expertos, que hemos tenido la suerte de guiarlo en parte de su formación, y es gratificante, y eso lo podemos decir como profesores del programa. Y también creo que esta es una ocasión también especial, porque la pandemia nos ha dado el momento adecuado para que profesores de diferentes facultades, en este caso Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Biológicas, se reúnan en base a algo común y proyecten su experiencia en una forma que no ocurre habitualmente. Yo creo que esto es inédito, profesor, y usted me puede corregir, que no había esta instancia de conversación por muchos años. Y yo creo que esa es una de las, quizás, de lo que crea, las oportunidades que crea este virus, en poder acercarnos y conversar al menos a la distancia, y poder también ayudar al público en general a entender lo que estamos viviendo, y estar esperanzado que esto va a terminar pronto y que vamos a estar de nuevo en una normalidad adecuada. Eso sería, profesor, lo que queremos subir. Sin duda, a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando, esta es una oportunidad, y muchos hemos creído que hay que tomarla y crecer en todo lo que podamos en las circunstancias en las que estamos. No sé si, Moira, con eso estaríamos en condiciones de... Y muchas gracias por la estupenda conversación. La verdad es que quedaron muchísimas preguntas sin poder responder, porque hubo mucho interés. Tuvimos hoy día más de 280 personas conectadas, lo que es probablemente uno de los webinars más concurridos, por lo tanto esto da
da una señal de que este es un tema muy relevante, de mucho interés y muy transversal también. Así que muchísimas gracias a los cuatro, doctor Vicente, a usted por moderar esta conversación, y a nuestros tres panelistas, que ha sido una conversación de lujo. Yo quisiera, antes de cerrar y darle el pase a Moira, darle la palabra para un saludo final al rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra, que estaba justamente en la mesa social de la región del Biobío, por eso no pudo estar al inicio, pero cambiamos un poco el orden, entonces le damos ahora la posibilidad que nos dé un saludo antes de cerrar, y que Moira nos cuente cuál es el tema del próximo webinar. Sí, bueno, muy buenas noches, ya a esta altura muy buenas tardes, tarde y noche. Agradecer a nuestros panelistas. Afortunadamente, estas conversaciones las podemos seguir, ¿no es cierto?, en la página web de Alumni, podemos repetir, y yo que me perdí toda la parte más significativa de la conversación, voy a poder revisarla en forma completa, porque ciertamente el tema que se abordaba el día de hoy de la salud mental en el Chile actual, y para referirnos más específicamente, ¿no es cierto?, al tiempo que estamos viviendo, es un tema trascendental en estos días. Así es que vi la parte final que puede ver, ¿no es cierto?, una conversación muy animada con el doctor Vicente cumpliendo un rol de moderador tremendamente motivado. Así que felicitaciones, doctor, por el trabajo de moderación, y agradecer también a los demás panelistas, ¿no es cierto?, al doctor Luis Aguayo, a la doctora Claudia Quesada y al doctor Gonzalo Navarrete. Estas conversaciones, y tal como lo indicaron, yo me quedaría con las palabras finales del doctor Luis Aguayo, del doctor Vicente también, en el sentido de que lo que estamos viviendo es realmente una oportunidad. Es aprovechar estos encuentros. Creo que llevamos 14 encuentros, Marcela, ya, este es el número 14. Hemos abordado una amplitud de temas con miles de personas asistiendo. Entonces, estas conversaciones en el Campanil, si bien no son en el foro de nuestro campus, son en este espacio virtual, ¿no es cierto? Y yo tengo de fondo el Campanil para que nos recuerde las conversaciones del día de hoy. Agradecer a todos quienes han asistido permanentemente a estas actividades, y con certeza nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en el nuevo seminario que nos anuncia Moira. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes, por estimular la reflexión, estimular el análisis en torno a temas trascendentes en nuestro país en este tiempo. Muchas gracias. Vamos contigo, Moira. Bueno, muchas gracias, gracias rector, gracias a todos nuestros invitados de hoy. Efectivamente, ya más de 2.600 participantes hemos tenido en estos 14 espacios de encuentro de diálogo, hoy día con una asistencia muy masiva, que sabíamos que este era un tema de interés, y también íbamos a tener muchas consultas, así que de verdad agradecer la participación de nuestros expertos, ¿verdad? Y las buenas recomendaciones dadas, porque la verdad es que este es un tema que de manera común nos afecta personalmente y colectivamente a todos, así que muchas gracias por eso. Que rector e invitados, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar nuestros seminarios el 23 de septiembre, que es lo que nos ha propuesto Reuna por actividades que ellos tienen que hacer. Vamos a también tocar un excelente y necesario tema que tiene que ver con los aprendizajes de la educación formal online, los desafíos post pandemia. También tenemos destacadísimos investigadores en estas áreas, ¿verdad? Como siempre, invitados académicos y académicas de la universidad, expertos también, externos en los temas, y exalumnos, ¿verdad? También que tienen mucha experiencia en eso. Marcela Enríquez Aravena nos acompañará. Ella, además de tener una dilatada trayectoria en la docencia a nivel, ¿verdad?, de liceos y de escuelas, ha avanzado muchísimo en poder conocer, ¿verdad?, todo el trabajo de educación formal a distancia. Gladys Valdés, académica de nuestra universidad, jefe del Departamento de Educación,
también ha trabajado estos temas que tienen que ver básicamente con la inteligencia emocional y además cómo avanzar, ¿verdad?, también en el tema de equidad, género y diversidad en estas materias. Y Michelle Najas, que es también periodista, que trabaja actualmente en la Superintendencia de Educación Superior, pero que además se ha especializado también en estos ámbitos que tienen que ver básicamente con la comunicación estratégica. Así que quiero invitarlos a todos, a todas, que se sumen desde el 23 de septiembre, retomamos igual miércoles a las 18 horas, así que todos muy bien invitados, y como siempre, invitar a todos nuestros exalumnos, exalumnas que nos están escuchando a que visiten nuestra página alumniudec.cl y también actualicen sus datos. Para nosotros es muy importante, para que nos mantengamos conectados, ¿verdad?, tener sus datos actualizados. Así que la invitación está cursada, darles muy buenas noches y agradecerles, ¿verdad?, esta estupenda conversación que hemos tenido y la asistencia, ¿verdad?, muy importante que se han mantenido hasta el final de este espacio, este seminario virtual. Así que invitarlos para el próximo 23 de septiembre, donde vamos a nuevamente reunirnos puntualísimos a las 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, buenas Gracias. tardes. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.